Primero en aspectos generales. ¿Qué es lo primero que ustedes podrían como que asociar cuando escuchan el componente climático y riesgo de desastres? Algo que en los últimos años ha estado como que bastante soñado en los medios de comunicación y también en el medio en el cual nos desempeñamos, ¿no? Una de las reflexiones que yo podría iniciar es que si la concientización de estos riesgos de desastres originados por fenómenos meteorológicos y climáticos se han incrementado. Por ejemplo, estas imágenes quizás están bastante asociados a lo que ustedes pueden estar pensando ahorita. Vemos aquí que es la ocurrencia de inundaciones durante el fenómeno 97-98. Aquí una evidencia de cuando pasó el último fenómeno del Niño Costero en Chiclayo, y se mandaron, y por decreto y por mandato se tenía que hacer algunos estudios o algunos evaluaciones de riesgo en zonas priorizadas. Por ejemplo, en este caso, fuimos con un evaluador de riesgo, yo fui parte del equipo técnico, y todavía, una vez pasado el fenómeno, por ejemplo, todavía veíamos evidencias, ¿no? En este caso, esta era una institución educativa, donde se ve de que por lo menos es más de un metro, casi un metro, ¿no? Donde llegó, ¿no? La acumulación, ¿no? De producto de las precipitaciones intensas que se dieron, ¿no? Pero realmente estamos concientizados, porque, por ejemplo, el año pasado, les comento, estuvimos yendo a Amazonas para hacer la primera parte, ¿no? Como que de la línea base o los primeros diagnósticos, ¿no? Que podríamos tener al acercamiento con la municipalidad allá de una provincia de Amazonas, que es Condorcanqui. Y dentro del pequeño recorrido que teníamos, dentro de todo el itinerario que teníamos que hacer, todo el equipo técnico, veíamos de que a pesar ya de que estamos el año pasado fue 2019 que fuimos, aún veíamos estas construcciones que están prácticamente cerca al río Nieva. Este es en la selva, ¿no? Y vemos, ¿no? Y en realidad hay que preguntarnos si realmente, a pesar de todo, la concientización está incrementándose, qué tanto. Y de todos los fenómenos que el Perú tiene en realidad, vemos de que los que son originados por fenómenos, los que están asociados por fenómenos meteorológicos, representan el 56,7% de estos peligros que han generado emergencias. Esto, bueno, esta en realidad de repente es un más menos porque son con datos un poco del inventario que tiene INDECI, en las cuales tienen un periodo de registros, ¿no? de peligros asociados que han generado emergencias, desde el año más o menos 2003, 2017 aproximadamente. A la fecha seguro están actualizándolo, pero bueno, es la información con la que se cuenta y con la que está libre inclusive, ¿no? Es una información importante, inicial, que lo consideró la PCM 2018 para dentro del programa presupuestal, ¿no? Que tenga que ver con la atención a emergencias, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el componente de riesgo de desastres. Dentro de todo el inventario a nivel nacional, el 56%, más de la mitad, estuvieron asociados, como les comento, a los peligros de origen hidrometeorológico o oceanográfico, como lo clasifican. El 34% representan los que han generado emergencias, pero los que han estado inducidos por la acción humana, por ejemplo, incendios, ¿no? El 8% los de origen geodinámica externa, sobre todo asociados a deslizamientos, a derrumbes que han generado emergencias y por lo tanto daños, ¿no? En la población y en sus medios de vida, ¿no? Y un 1% a peligros que generaron emergencias que son asociados a la geodinámica interna. Básicamente, entiéndalo como que, o asócienlo a los episodios de sismos, tsunami, vulcanismo. Ahora, acá, en estas estadísticas, si bien el mayor porcentaje de peligros que han generado emergencias son los asociados a los peligros hidrometeorológicos y oceanográficos, hay que considerar de que, porque que 1% de toda esta gama que están asociados a la parte genómica interna, no, igual debería ser un poco referencial, porque en términos de
cuando ocurre. Entonces, ustedes saben de que los sismos no son muy ocurrentes, como de repente si tenemos lluvias temporales año a año, o, o lo que también estamos referidos con las heladas, ¿no? Entonces, si bien no suele ocurrir cada año el sismo, hay bastantes condiciones físicas que estamos, que está expuesto acá el país, ¿no? En las cuales por eso es que en muchos estudios también se les suele considerar, no solamente considerando en un primera instancia con las estadísticas que se tienen evidencia, sino también en reportes y en inventarios propios de las municipalidades o de los gobiernos locales que tienen mayor información. Ahora, cuando hablamos un poco de que gran parte del porcentaje de peligros que son más recurrentes y que han generado emergencias son los hidrometeorológicos, dentro de este grupo hay que considerar de que también no solamente ver de que haya los que son solo más recurrentes, porque pueden ser más recurrentes, pero también tenemos que ver aquí y los daños que pueden haber provocado o que estén relacionados a la población y sus medios de vida, ¿no? Entonces, teniendo un poco la idea de que ya seguro ustedes, como que escuchando riesgo de desastres, escuchando el componente climático, se empieza a un poco asociar que estos desastres impactan negativamente en el desarrollo. Es por eso de que este esquema que encontré acá, que está publicado en el informe especial del IPCC, un poco te engloba, ¿no?, una visión perspectiva de ese vínculo entre riesgo de desastres y el desarrollo sostenible y cómo es que viene ingresando en primera instancia, ¿no?, esta parte de la variabilidad natural y, ¿no?, donde se intersecta la ocurrencia justamente de fenómenos meteorológicos climáticos con los otros componentes que vamos a ver más adelante, que es vulnerabilidad, exposición. Y ello, el último, va a aterrizar, ¿no?, o se va a desencadenar, ¿no?, cuando hay este tipo de interacción entre ambos. Obviamente va a tener repercusiones en la concepción o en desequilibrio, ¿no?, que normalmente uno opta, ¿no?, para que se desarrollen y se den condiciones, ¿no?, más prósperas y sostenibles. Entonces, todavía en este esquema no veamos mucho lo del cambio climático, porque ese es, como les digo, el tema es un poquito grande, entonces vamos como que de más a menos, ¿no? Entonces, y en el Perú, ¿cómo está la gestión de riesgos? Y acá un poco de manera breve les voy a contar cómo es que se viene dando, ¿no? Y sobre todo en el aparato estatal, ¿no? Entonces, después de que se nos ha venido a la mente riesgo de desastres, la componente climática, cuál es la orientación, cuál es el vínculo y en qué aterriza. Entonces, en el artículo que ustedes podrán encontrar en la ley 29664, ya define entonces que la gestión de riesgos va a ser un proceso social, donde el fin último es la prevención y la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad. Entonces, ¿cómo es que inicia, no? Tenemos primero que en el Acuerdo Nacional se empieza a tener una política de Estado número 32, ¿no?, donde se empiezan a asumir compromisos, ¿no?, lineamientos súper grandes, ¿no?, como país y como Estado. Pero que eso fue más o menos en el 2010, y luego con ello empiezan a aprobar el reglamento de la ley 29664, donde se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Si bien esto se fue en el 2011, eso a raíz también de que, o sea, muchas veces de lo que hemos estado nosotros escuchando, y sobre todo los que estamos en estas ramas afines, no es en el 2011 recién que hemos tenido o que solíamos tener emergencias y impactos, ¿no?, por diferentes peligros, ¿no? Por lluvias, por heladas, por sismos, ¿no? Sí, porque acá tenemos como antecedente que desde 1970 aproximadamente, creo que fue lo que ocurrió en Yungay, ¿no? Y donde hubieron múltiples pérdidas para el Estado y también para la población, donde estuvieron implicados daños, no solamente físicos también, sino también muchas pérdidas humanas, ¿no?
Y justamente en base a que normalmente se nos ha precedido una cultura un poco reactiva, es que en el 2010, producto de que Perú por sus condiciones y por las características físicas, que nosotros posteriormente un poco vamos a tocarlo un poco más detalladamente, es que se empieza, al menos ya en el 2010, a tomar un poco de ¿no? Un poco de mayor focalización en esta parte. Entonces, yo les invito en realidad de que para los que son estudiantes de meteorología y a la vez los otros estudiantes de la facultad y afines, que en realidad que revisen minuciosamente esta ley, porque esta ley tiene diferentes capítulos en los cuales te va a orientar, ¿no? Y en las cuales más o menos ya van a empezar a entender sobre el marco de qué van a hacer los estudios, van a trabajar y también de repente en el marco de qué se van a proponer en el futuro nuevos instrumentos, ¿no? Entonces, en esta parte yo les voy a tratar un poco he tratado de seleccionar ciertos ítems, ¿no? De esta ley, sobre todo resaltando en las cuales yo me he visto involucrado, pues, ¿no? Pero hay muchos más, ¿eh? Entonces, dentro de esta ley comienza, obviamente, un poco explicando cómo es que se va a organizar esto. Entonces, aquí un poco ponen cuál va a ser la institucionalidad del Estado para esa gestión de riesgo de desastres, para que se desarrolle esa gestión de riesgo de desastres. Se definen, ¿no?, de que tienen que establecerse grupos de trabajo y plataformas de defensa civil. Y dentro de las políticas nacionales de gestión de riesgos, pues ahí contemplan, ¿no? O se vienen ahí estableciendo que van a haber diferentes directrices, ¿no?, asociados a ello. Como programas presupuestales, planes sectoriales, planes de desarrollo, etc. Y también dentro de esa ley también te dice de que el Centro de Operaciones de Emergencia va a ser un órgano, ¿no?, donde va a contemplar o va a tener información técnica disponible que va a requerir el Consejo Nacional para la toma de decisiones, y que básicamente en la experiencia que yo he tenido trabajando en el Centro de Operaciones de Emergencia de Educación, por ejemplo, tiene módulos en los cuales principalmente se dirigen a hacer el monitoreo, ¿no?, de los peligros, para que en el caso de educación, por ejemplo, se empiecen a dar esa comunicación del aviso que normalmente le da el ente rector en esta parte que es ENAMI, para las diferentes instituciones educativas que podrían verse afectadas, ¿no? Y también hay toda una organización donde si es que en algún momento ustedes tienen la oportunidad de trabajar ahí, van a tener que interpretar esa información, porque el equipo con el que van a trabajar son, por ejemplo, en el caso que yo tuve la oportunidad, eran docentes, la responsable de esta operación de emergencia era docente. Entonces es tratar de explicarle o interpretar de la mejor manera ese aviso y cómo es que podría utilizarse de la mejor manera en las diferentes instituciones educativas que podrían verse afectadas. Y ello, obviamente, comunicarlo a los representantes o a los directores, ¿no?, de cada UGEL, ¿no?, porque ellos tienen también todo su aparato estatal organizado. Y una vez que ya ocurra, ¿no?, porque también monitorean antes de, y también hay un módulo, ¿no?, de evaluación de daños, es que cuando ya ocurre, ¿no?, o sea, todo un órgano, y cuando ya ocurren, también ese centro de operaciones de emergencia también centraliza toda esa información de dónde vienen siendo más afectados, cuántas instituciones educativas vienen siendo afectadas, para que por lo menos prioricen y también empiecen, ¿no?, a aplicar el diferente plan de contingencia y toda la organización y todos los planes que ellos pudieran haber realizado, porque los planes, justamente como su nombre lo dice, ¿no?, es que sirven con la finalidad de planificar, de que cuando ya el evento suceda puedan tener una organización mucho más palpable al momento de actuar, ¿no?, al momento de que ya se da y cómo actuar, ¿no? Bueno, dentro de esta ley, que si quieren, justo se lo iba a mandar a Bruno, les puedo pasar el documento, pero también lo pueden encontrar en Google si es que más o menos van buscando.
pero hay dos, ¿no? Hay uno que es del peruano, que es que te dice un poco las disposiciones, pero el que en realidad yo recomiendo que ustedes revisen es creo que lo tengo por acá, es el que fue en mayo del 2011, ¿no? Que es el decreto supremo que aprueba el reglamento. Ahí están más especificados por cada capítulo cómo es que va, cómo es que viene más o menos a operar todo este sistema súper complejo, ¿no? Entonces, como vieron, yo he resaltado un poco en plomo los que más o menos les voy a hacer un poquito más de acotaciones, ¿no? Entonces, comencemos con el institucional del Estado para comenzar ya. Entonces ya se crea, se empieza a organizar, se empieza a tener un orden para que se empiecen a hacer las diferentes acciones y todo. Entonces, en la institucionalidad, por ejemplo, me pareció este esquema súper abocado a lo que más o menos les quiero resaltar. Es que dentro de todo el aparato y de cómo se organizan, en la cabeza va la presidencia, la PCM, ¿no? Pero yo bueno, luego viene un rol el rol rector del articulador y coordinador, pero luego abajo ven que ahí viene un rol técnico asesor y un rol ejecutor. Y justo ahí lo he resaltado. ¿Por qué? Porque dentro del reglamento, que ustedes también van a leer, espero, en un futuro más a detalle, ¿qué te dice? Que la gestión de riesgo se va a basar en la investigación científica y en el registro de la información histórica orientada a estas políticas. O sea, orientada. ¿Por qué? Porque obviamente si ponemos solamente investigación científica, creo que aquí, si es que tú empiezas a buscar y de repente si acá muchos ya han trabajado en ese tema, van a ver que van a encontrar diferentes papers que te pueden dar ejemplos o casos o estudios casos, ¿no? Con una metodología dada, pero que a veces cuando es una investigación científica un poquito abstracta, se tiene que ver o se tiene que tratar de resaltar aquella investigación científica que tenga la mayor flexibilidad, que esté orientada a estas políticas y estrategias. ¿A qué digo un poco la investigación un poco abstracta? No sé, para que me entiendan un poco. O sea, nosotros normalmente como meteorólogos, por ejemplo, nos formamos para entender, ¿no? Cuáles son las características, a qué se debe de que se comporte tal fenómeno en tal lugar, cuáles son esos factores, a qué obedece esos patrones, etcétera. Y para ello nosotros tenemos un conjunto de herramientas, un conjunto de criterios, pero que al momento que hacemos ese análisis, tanto espacial como temporal, en esta parte, como lo queremos bueno, como la GRD en realidad quiere orientarlo a las políticas y estrategias, se tiene que considerar que ese análisis temporal que nosotros podríamos hacer, que puede ser muy robusto, bueno, que tiene que ser robusto en realidad, sea también digerible y flexible en la medida en las cuales siempre pensando en que esas cuestiones o estos estudios casos sean espacializables. ¿Y por qué? Aquí y justamente por ello es que el rol, lo que resalto acá en rojo, a donde básicamente nosotros vamos a pertenecer como equipo técnico, se debe a qué o más o menos deberíamos orientarnos a dónde. Hay dos instituciones que están encargadas en este nivel, que es en este caso el CENEPRED, que de repente muchos ya han escuchado, que se encarga principalmente, ¿no? Donde se le designa que va a estar encargado de la parte de la gestión prospectiva y correctiva, y el INDECI, que está en el mismo nivel, que ya de por sí, como les comentaba, básicamente se centra en la gestión reactiva, que es una componente que se ha manejado más en el tiempo, ¿no? Entonces, como ya teníamos muchas recurrencias de que ocurría el desastre, y a pesar de que ya sabíamos de que en cierta temporalidad iba a venir tal fenómeno y con bastantes probabilidades a que ello cause daños en la población, como no se tenía también, o sea, si es que no hay, en los tres niveles de gobierno no hay también una normativa, no hay esa voluntad política que te establezca para que ellos puedan ejecutar su presupuesto para considerar estos estudios que son importantes. Lamentablemente, pues aquí a veces no tenían esa potencia para que las puedan ejecutar. Entonces, como ya al menos en el 2011 ya se tiene ello,
El CNPRED les da, ¿no? O justamente le da lo resaltan que tiene que trabajar sobre todo en las componentes que no se ha venido realizando, ¿no? Y tanto CNPRED y INDECI, que están al mismo nivel porque van a trabajar en las tres componentes, a quiénes van a asistir o a quiénes van a acompañar en el proceso, a los sectores, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Entonces, si ellos tienen el rol técnico asesor para que brinden, ¿no?, los lineamientos y también las metodologías, etcétera, ¿en qué aterriza? Se podría decir. Entonces, ellos ejecutan, bueno, según la norma también, te dice que se va a ejecutar en los diferentes procesos, que aquí pongo, ¿no? En la estimación, en la prevención, en la reducción de riesgo, en la preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Y estas componentes y los procesos de la GRD que les digo, las que están en azul son las que se les ha dado la competencia a CNPRED, y la que está en un azul un poquito más claro se da para la parte reactiva, que es para INDECI, que se le ha dado esa componente. Iniciamos, ¿no? Justamente, antes de empezar o profundizar el tema de estimación, para que un poco me entiendan cuando de repente empiecen a escuchar gestión prospectiva, gestión correctiva, qué cosa es o a qué se refiere. Entendámoslo de manera simple, que la gestión prospectiva lo entienda como que ese conjunto de acciones que van a tener que se van a planificar, pero que se realizan con la finalidad de que justamente se evite ese riesgo futuro. La gestión correctiva también son un conjunto de acciones que se planifican y se realizan con el objetivo, pero ya de corregir un riesgo existente, por decir. Ya de por sí hay muchas zonas de que han hecho un mal uso y ocupación del territorio, y por ello es que, por ejemplo, uno de los ejemplos de Chosica, por decirlo así, ¿no? Y ahí ya hay un riesgo existente, y ahí es donde se deberían abocar la mayoría de esfuerzos de esta parte de la gestión correctiva para que puedan como que cerrar el círculo dentro de todas estas componentes, ¿no? Y la gestión reactiva, entiéndanlo como un conjunto de acciones, pero que ya, que ya son las medidas que tienen que realizar para enfrentar cuando ya se da el desastre, ¿no? O sea, cuando ya ocurrió el sismo, ya, ¿cómo es que empezamos a actuar? Y la gestión prospectiva y correctiva más bien se tratan de más bien anticiparse o, ¿no?, o orientar todas sus acciones para que se minimice ese riesgo en el futuro, pues, ¿no? Entonces, dentro de estas tres componentes y los procesos de la gestión de riesgo de desastres, recuerda que se ejecutaba en 7 procesos. Y la primera de ellas, entonces ya entendemos un poco el marco en los cuales estamos, pero ahora ya, ¿y cómo empezamos nosotros a entrar en la estimación de riesgo, ¿no? O sea, ¿qué deberíamos entender para empezar un poco a estimar el riesgo, que es el primer proceso en los cuales se ejecuta, ¿no?, o se expresa la GRD? Entonces, inicialmente les expliqué un poco brevemente cómo lo define la gestión de riesgo como un proceso social, y el riesgo de desastres, para empezar un poco a estimarlo y cómo es que nosotros vamos a empezar a operativizar o cómo va nuestro aporte técnico, ¿no?, como profesionales. Primero tenemos que empezar un poco a entender qué cosa es el riesgo de desastres, ¿no? Entonces, ya en la guía o en el manual que ha sacado CNPRED pueden encontrar esta definición, pero también hay definiciones similares asociadas, ¿no?, en la Estrategia Internacional de Riesgo de Desastres, ¿no? Y otros, pero la mayoría, en realidad, en esencia, para que lo entiendan de manera simple, cuando ustedes escuchan riesgo de desastres, asócienlo o entiéndenlo como la probabilidad de ocurrencia de pérdidas y daños, las cuales se van a encontrar en función del peligro y la vulnerabilidad. ¿Y qué es el peligro y qué es la vulnerabilidad? Entonces, el peligro va a ser la probabilidad de que un fenómeno potencialmente dañino de origen natural, bueno, acá estoy poniendo de origen natural, en realidad puede ser natural humano, porque se dieron cuenta inicialmente que los desastres no solamente son por lluvias, por heladas o por sismos, sino también pueden ser inducidas por la acción humana, pero en este caso simplemente es agregarle, bueno, esa componente, ¿no?
Pero en este caso como he querido un poquito como que enfocar un poco de los peligros asociados de origen natural. Es por eso que acá le he puesto, ¿no? Como esa probabilidad de que un fenómeno potencialmente dañino de origen natural se presente en un lugar específico y con una cierta intensidad y periodo de tiempo y frecuencia definido. Y la vulnerabilidad, ¿cómo lo podemos entender? La vulnerabilidad, la estrategia internacional de riesgo de desastres lo define como las características, ¿no? Y circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hace susceptibles a esos efectos. Y que según el manual, el último manual, ¿no? La versión 2 que han sacado, SNEPRED, lo trata, los factores en los cuales se va a comprender esta vulnerabilidad y se van a analizar son en función pues de la exposición, de la fragilidad y resiliencia. Entonces, este riesgo de desastres nosotros, nuestro conocimiento, sobre todo para los cuales nos formamos, de anticiparnos ¿no? y todo lo asociado al entendimiento de los fenómenos de origen hidrometeorológico, es que va a primar en la primera parte, que es en la parte de la estimación de peligro. ¿Y cómo es que se clasifica actualmente los peligros? Como lo ven, acá hay dos grupos, ¿no? Los que son generados por fenómenos de origen natural y los que son inducidos por acción humana. En este caso voy a tratar, sobre todo acá, en esa primera parte, ya que muchos imagino que están viendo un poco el tema recién, para que no se mareen también y no sientan de que esto es súper, súper, súper grande. Vayamos por pasos, ¿no? Entonces, en los peligros generados por fenómenos de origen natural, van a estar los generados por fenómenos de geodinámica interna, que básicamente son sismos, ¿no? Sismos, tsunamis, ¿no? Los peligros generados por fenómenos de geodinámica externa, que son caídas, ¿no? Lo que a veces inclusive lo conocen como huaicos, ¿no? Etcétera, ¿no? Deslizamientos, ¿no? Y los peligros, y en el tercer grupo están los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos, que son básicamente los primeros ejemplos que les mostré en la primera diapositiva, ¿no? Pero ya que, bueno, no sé, también de repente por ahí luego podrían escribirle a los moderadores si es que de repente también hay gran cantidad de biólogos o forestales, no lo sé. Acá en esta parte, si bien yo no voy a hacer énfasis en esta parte, sí es importante de que de los que van a, o los que están inmersos o los que también piensan un poco profundizar y especializarse también en esta rama, hay muchos peligros de origen de acción humana que de repente, por ejemplo, son los incendios, ¿no? Que a veces que el año pasado han estado en noticia bastante, ¿no? Bueno, yo tenía la oportunidad en realidad de que cuando estaba haciendo un estudio dentro de los especialistas del Ministerio del Ambiente que también estaban viendo ese tema de incendios forestales, habían identificado ya con su grupo de expertos cuáles son las condicionantes para que se dé este fenómeno, ¿no? Para que se dé el fenómeno y también es en realidad qué cosa considerar como desencadenante para que el incendio, ¿no? tenga una mayor propagación, etcétera. Entonces, dentro de eso, normalmente, si mal no recuerdo, era un forestal el que estaba ahí, el que estaba a cargo del estudio. Básicamente me llamaron para darles una orientación de cómo podríamos ahí incluir el factor desencadenante, entendiendo de que cuando ya se estaban dando, ¿no? El viento les podría, sabiendo en realidad hacia dónde se orienta el viento, ya como que podían también tener palpablemente cuáles serían las comunidades o los centros poblados que estarían más afectados en ese momento, ¿no? Sobre todo claro, eso era una información que estaban un poco tratando con el Centro de Operaciones de Emergencia, porque ellos como que o sea, más o menos para que me entiendan, este tema como que tratemos un poco de ver como que dos ejes paralelos, ¿no? Uno, que más o menos te va a dar un tipo de análisis que básicamente es similar, solo de que
cuando tienes año a año, tienes el peligro ya, ya dado, tienes que, en base a las últimas condiciones, ¿no? Que son una escala de tiempo mucho más corta, ver cómo es que vas a considerar y qué aspectos, ¿no? O qué variables vas a considerar para justamente minimizar y también orientar a las acciones, ¿no? Para los gobiernos locales, que básicamente ellos tienen su función de la toma de decisiones dentro de toda la cadena, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, por ejemplo, Senami también ahí estaba trabajando o ya les daba, pero, estaban generando monitoreos específicos, ¿no? Para esos fines. Pero ellos, algo que me comentaban era que necesitaban, tenían información cartográfica con las cuales ya habían identificado varios puntos, varios factores. Yo no soy muy experta en esta parte de incendios, pero lo que sí podía un poco orientarles era de que había cierta información que podían pedir, ¿no? A Senami de este monitoreo, pero en términos espacializables. Entonces, normalmente cuando a veces vemos viento, claro, nosotros normalmente para el tipo de orientación podríamos utilizar, ¿no? Las rosas de viento, pero las rosas de viento son un punto específico, ¿no? Y algo que acá justamente es deficiente es que no tenemos muchas estaciones que tienen calidad de información y cantidad de información de viento, que para espacializarlo es mucho más complicado aún. Entonces, Senami ya tiene o cuenta o hace simulaciones en base a modelos, ¿no? Modelos numéricos, en las cuales ya podrían orientar, ¿no? Ese tipo de intensidad o magnitud o dirección, no lo sé, para facilitarles información y complementen como factores encadenantes a todo el set de variables que ellos habían considerado en su factor condicionante para el análisis de incendio. Entonces, es bastante importante aquí que en esa discusión consideren, ¿no? A los diferentes especialistas, en este caso, para orientar en la parte de factores desencadenantes y en lo que corresponde a la variable de viento, bueno, ahí a nosotros, y el resto para análisis de vulnerabilidad o para análisis de los otros componentes, ustedes como estudiantes aprovechen de que ahora tienen bastantes nexos, ¿no? Y conexiones con estudiantes de otras ramas, porque después cuando ustedes vayan a salir a trabajar, se les va a hacer mucho más fácil, ¿no? Hacer ese tipo de análisis y trabajarlo en realidad. Entonces, dentro de esta clasificación de peligros, ya de origen natural y de origen inducidos por la acción humana, vemos de que los peligros generados por los fenómenos de origen natural, he remarcado sobre todo los de geodinámica externa un poco. En realidad iba a marcar solamente la hidrometeorología oceanográfico. Sin embargo, para la parte de geodinámica externa, en los últimos estudios que he participado en el equipo técnico, por ejemplo, para que el geólogo pueda hacer todo ese análisis de peligro de movimiento en masa, no solamente bueno, ellos que son un poco más expertos en esa parte geodinámica externa, tenían o consideraban la componente, ¿no? del tipo de roca que podría estar asociado, pero también en muchos de estos casos la precipitación también incluía o aportaba en que se desencadene, ¿no? Y se dé todo esa expresión del movimiento en masa en cierto lugar. Entonces, ahí era un poquito distinto porque cuando uno hace, por ejemplo, estudios, ¿no? Relacionados a peligros por ejemplo, por inundaciones pluviales, por ejemplo, allí lo que básicamente, inicialmente, dentro de todo del análisis que se empieza a hacer, ahí como que tenemos que ver ya la intensidad que de repente, ¿no? Puede hacer que el aporte de precipitación máxima que se haya dado va a aportar en los caudales o va a aportar simplemente en la acumulación, ¿no? De agua, ¿no? De agua precipitable, ¿no? Entonces, pero que a veces eso puede, en términos de recurrencia, va a ser un poco variable. En cambio, o sea, que de repente pueda ocurrir en un solo día y te inunde. Sin embargo, en el Huayco, según el análisis, bueno, en realidad también todo va a depender de qué zona, porque si bien
hay toda una tipología, ¿no?, de este estudio por parte de los geólogos. Algo que nos mencionaban y también que estábamos haciendo algunos análisis era de que ocurría normalmente en la fecha, ¿no? En la fecha de la máxima de precipitación no se desencadenaba normalmente el huaico, sino que era como que al tercer, cuarto día a veces, ¿no? Entonces, el aporte o el tipo de índice que podría aportar mejor para que pueda representar mejor ese peligro era más bien ver más bien que de repente ya no sea simplemente esos umbrales, ¿no?, de los cuales nosotros consideramos esa caracterización de lluvias extremas, sino más bien ver que sean un número de días consecutivos que que van a aportar, ¿no?, a la saturación, ¿no?, en el tiempo, y que recién, ¿no?, después de esa temporalidad suele expresarse, ¿no?, ese fenómeno. Entonces aquí, por eso es que un poco lo agregué en esta parte, en cuadro rojo, pero casi todo, y los ejemplos al último, los ejemplos ilustrativos que les voy a mostrar, son básicamente si mal no recuerdo, las inundaciones, creo que heladas también. Entonces, aquí, así es como lo clasifican, y así más o menos es como, cuando ustedes vayan a hacer estudio de riesgo, se tiene que identificar, ¿no?, primero, porque el tipo de informe, el tipo de estudio que vas a hacer, de qué peligro, ¿no?, asociado a qué. Entonces, ya está clasificado, y acá vamos a ver un poco los aspectos metodológicos que están asociados a ese análisis de riesgo de desastres. Entonces, si bien inicialmente comencé para que un poco entiendan cómo era la institucionalidad y el proceso en general, ¿por qué como que estoy yendo de más a menos? Porque a veces nosotros que normalmente nos dedicamos a la parte técnica y no mucho a la parte como que de gestión o la parte normativa, es importante considerar este aspecto, porque cuando tú ves a realizar ese estudio te van a decir bajo el marco de qué están, bajo la finalidad o para qué lo van a hacer, ¿no? ¿Cuál es el alcance del estudio? Y de acuerdo a eso es que ustedes tienen que un poco ahí decide también por qué y sustentar cuál es la metodología que normalmente han aplicado, ¿no? O también evaluar ustedes mismos si de repente les van a exigir o pedir un estudio tal bajo cierta metodología, cuando en realidad es mucho detalle para el tipo de finalidad, ¿no? O de repente más bien al revés también puede ser, ¿no? Porque las metodologías que de repente van a ver, sobre todo acá hay muchos ingenieros agrícolas o civiles, ingenieros geógrafos, y inclusive nosotros mismos también, que manejamos y también podemos revisar dentro de todos los papers científicos, como vieron, porque la GRD se baja en una investigación científica y la información histórica, no olviden eso, como que nos podríamos empezar a desordenar sobre qué o cómo lo pensamos, cómo lo pensamos realizar o abordar el tema, ¿no? Entonces, en esta parte, como es una parte introductoria y una parte panorámica, y no se me pierdan mucho, al momento de que ya lean la guía completa, que también se la voy a facilitar a Bruno, ¿no?, los links o el PDF de la ley, del reglamento y de la guía del manual, van a ver un poco, acá les voy a resaltar un poco algunos tópicos, ¿no?, de los aspectos metodológicos, para que un poco entiendan de cómo van a tener que abordar este análisis, y también bajo qué, ¿no? Entonces, para comenzar, lo primero que ustedes, antes de que empiecen, yo sé que a veces nosotros la práctica nos gana y como que queremos empezar a hacer el diagnóstico y queremos empezar a entender el por qué y a qué se debe y sustentar y todo. Empezar primero más bien, siempre, cuando ustedes vayan a trabajar y estén inmiscuidos en eso, dentro de los equipos técnicos que van a hacer esos estudios, ¿no? Que normalmente estos estudios tienen una orientación para la planificación, o sea, abordan o terminan para la planificación territorial, ¿no? Tienen que considerar qué tipo de informe, qué tipo de estudio van a hacer. Entonces, de manera acá general, normalmente hay tres tipos de estudios generales, ¿no? Que son y que de acuerdo a eso los métodos van a variar, ¿no? Normalmente acá tenemos un tipo de informe cualitativo, hay un tipo de informe cuantitativo y un tipo semi-cuantitativo y un tipo de informe cuantitativo.
cualquiera de los tres en realidad van o tienen la finalidad, ¿no? O van a acabar en un estudio de riesgo de desastres, pero ¿en qué se diferencia? ¿No? Y cuándo de repente realizar tal estudio o cuantitativo o semi-cuantitativo o cualitativo. Entonces, el cualitativo normalmente, ¿qué cosa va a implicar? Van a tener el conocimiento, ¿no? Del peligro, los elementos expuestos que están ahí, de la vulnerabilidad, pero basado principalmente en la experiencia y las observaciones de campo. ¿Por qué? Porque aquí prima de que hay en el lugar, por decirlo así, en el lugar que ustedes vayan, de repente no hay mucha, no hay mucha información existente, ¿no? De los registros históricos o estudios técnicos o información técnica, cartográfica o estudios relevantes para que ustedes puedan hacer todo el análisis, ¿no? Del fenómeno en cierta área. Pero en realidad ahora, como ya han pasado varios años y teníamos desde 1970, ¿no? que en realidad ocurrió lo de Yungay, y a partir de ahí como que empezaron cada vez los registros documentarios al menos, y tenemos ya buen tiempo desde que ha ocurrido, ¿no? O suelen ocurrir esos desastres, ya hay de manera progresiva en el Estado, se han generado plataformas, inventarios o sistemas. Entonces, por lo cual es, cuando ustedes inclusive vean de repente un estudio de riesgo de 1900 tantos, van a ver de que es cualitativo porque, bueno, en ese momento no se contaba con esa información. Sin embargo, el gobierno local necesita esa información así sea cualitativa y no necesariamente por ser cualitativa es mucho menos perfecta o es mucho, o de repente puedan decir, o sea, cuál es mejor que otro, ¿no? Acá en realidad depende también. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a campo o se involucren en un equipo técnico, van a darse cuenta, para provincias sobre todo, van a darse cuenta que, que esos gobiernos locales no cuentan con demasiado presupuesto. Y algo que nosotros tenemos que empezar ya desde ahora a considerar es que no nos mandemos de frente en que sí, como que hagamos o como que optemos por la metodología mucho más perfeccionista, porque normalmente esas metodologías que pueden ser muy buenas y todo súper genial, pero es costoso también. Entonces, muchas municipalidades no tienen el recurso, y si no tienen el recurso, por más que tú le expliques que se pueden hacer tales cosas y con eso vas a tener tales cosas, no lo va, o sea, van a quedar como que archivadas, ¿no? Y ese es un problema que hay muchas críticas también alrededor de todo eso, ¿no? De que hay muchos estudios que se están haciendo y que no los utilizan. Uno, porque está como en un idioma chino demasiado técnico para el equipo técnico del gobierno local y no los utiliza porque no los entiende, como dicen, nadie hace lo que no entiende. Entonces, si no entiendo esto, entonces simplemente, bueno, han gastado todo un presupuesto para que lo hagan de repente en ese momento, si es que había una persona que sabía de cuál es la importancia. Pero si en el cambio de gobierno, lo que sé yo, tengan que aplicar ciertas cosas, no lo entienden, y es lo que pasa en realidad por lo menos en la mayoría de lugares que yo he podido visitar, lo tienen archivados. Entonces, en los estudios, por eso que les digo, ¿no? Entonces, dependiendo de eso también, ahí es como que tendrían que optar qué tipo de informe, qué tipo de análisis sería el más conveniente. Porque inclusive uno cualitativo a veces puede ser mucho más acertado que de repente un cuantitativo. Y ahorita les voy a decir un poco la diferencia para más o menos que me entiendan. Entonces, un cualitativo básicamente se basaba en la experiencia, en las observaciones de campo, porque no teníamos mucha información, muchos históricos, no teníamos muchos estudios técnicos, vamos a la municipalidad o vamos a tal zona y no teníamos cierta información, entonces información como que podemos hacer sin información. Entonces, hay un estudio que es semi-cuantitativo, que también implica y va a terminar en el conocimiento del peligro, los elementos expuestos y sus vulnerabilidades, pero se basa, ¿no? Aquí en estudios técnicos anteriores porque como que van al gobierno y de repente se han habido otros procesos y ya de repente han hecho un estudio de suelo, han hecho un estudio tienen su topografía o qué sé yo, ¿no? Y tienen ciertos estudios avanzados, ¿no? Que de repente para un semi-cuantitativo, al menos resalta y también trata de considerar toda la información importante, de calidad, que se haya hecho antes, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa manera
esto ellos puedan abordar y puedan terminar y hacer el análisis de peligro, vulnerabilidad, ¿no? Y llegar a riesgo en esa área geográfica de estudio. Sin embargo, aquí su escala, aquí dice, ¿no? Así como su escala de trabajo, dice. Claro, acá es otro, como que dicen, ¿no? Acá es otra consideración que uno debería tener, la escala de trabajo. Por eso es que le decía ahorita, ¿quién es mejor? Si un informe cualitativo, si un informe semi-cuantitativo. Al menos el semi-cuantitativo es un poquito más flexible porque también tiene que considerar obviamente las observaciones de campo, porque no todo uno lo puede hacer de gabinete. Lo que uno pueda encontrar, las informaciones referenciales, tanto espaciales como de documentos técnicos, no necesariamente cuando vas a campo se cumple a cabalidad. Entonces, y aparte porque es importante que si es que tú al menos va a terminar estos estudios normalmente en medidas de prevención que les pueda ayudar a cómo, ¿no? A cómo no minimizar este riesgo. Por lo menos uno como que sí o sí tiene que tener o conocer, ¿no? O tener ese primer acercamiento en la zona de trabajo. Pero que acá como que, como dicen, así como escala de trabajo, o sea, como que no es como que muy exhaustivo en el sentido de que de repente los resultados de repente como que tienen un porcentaje de que la precisión de repente, ¿no? Por la escala de trabajo, dependiendo de la finalidad, no sea de repente tan específica como que de repente la robustez que sea, no sé, pues que ese escenario, no sé, que se ha estimado en base a toda la información que han conseguido, y la metodología en las cuales se basa este semi-cuantitativo, sea como que de lo que tú vayas a campo o recuentes de la realidad, ese estudio de riesgo te refleja, porque básicamente esos estudios lo que te tienen que reflejar al menos cómo es que se comporta, cómo se comportaría bajo ciertas circunstancias. ¿Cómo decirles? Que no sea como que de repente un análisis al 100% como que nivel A en perfeccionalismo, ¿no? Porque ha considerado ciertos estudios, pero de repente no ha tenido todos los estudios que se han necesitado, pero al menos sí los más importantes. Entonces, y un cuantitativo también va a llegar al análisis del peligro, a los elementos expuestos, a la vulnerabilidad, pero aquí su escala de trabajo ya es un poquito más detallada, es más exhaustiva. ¿Debido a qué? Porque debido a que se van a ejecutar diversos estudios técnicos in situ. O sea, estudios más detallados como calicatas, de repente ya han contado con inventarios de los fenómenos, donde han ocurrido esas emergencias, ¿no? Esos puntos críticos, los estudios geológicos que también son costosos, un estudio, los estudios de clima, de meteorología y de meteorología, y las mediciones de campo y la topografía, porque dependiendo del fenómeno que se va a hacer, normalmente aquí es donde se suele como que utilizar herramientas que tengan modelación numérica. Pero como tiene modelación numérica y esas modelaciones numéricas se basan en ecuaciones y te piden ciertos inputs, como por ejemplo en esta parte, para esos estudios cuantitativos, por ejemplo, utilizan, no sé si ustedes han escuchado, el GECRAS, aunque ahora el IBER también está teniendo mayor énfasis para el análisis de inundaciones fluviales, ¿no? Y por ejemplo, para el lodos también hay otro software, pero a veces los software, como son un poquito más exhaustivos, sí te dan mejor detalle, tienen obviamente mejores criterios y todo, pero la información que requiere para que tú puedas obtener ese resultado con esto, ¿no? Y para tener informes súper cualitativos son bastante caros. Entonces, de repente, normalmente, por ejemplo, yo normalmente, según lo que conozco, para estos informes cuantitativos, normalmente son las empresas privadas, por ejemplo, cuando ya van a ejecutar proyectos de la construcción, no sé, de represas o de algo, que sí tienen la capacidad para pagar estos estudios y realizar esos estudios técnicos in situ, que son súper caros. Pero que a la larga, como esa empresa privada o el ente que tenga esos recursos, sabe o es consciente de que prefiere invertir en esos estudios y tener esos estudios que puedan acabar una mejor identificación de estos peligros, ¿no? La zonificación de estos peligros, de estas vulnerabilidades y riesgos, a que no considere ese factor
y que cuando ya ocurra ese fenómeno, las pérdidas van a ser brutales. Entonces, en esta parte, cada tipo de informe cualitativo, semicuantitativo y cualitativo va a basarse en diferentes métodos, como les digo. Por eso les digo, o sea, si ustedes están como que un poco, están entrando en este tema, si empiezan a buscar papers, van a encontrar millones de papers con diferentes métodos y ustedes van a estar como que ya, ¿y cuál uso? ¿Cuál no uso? ¿Cuál de repente sí? ¿Cuál de repente no? Entonces, es bastante. Entonces, como hoy día más o menos es esta parte panorámica, y un poco, eh, para que puedan un poco ya profundizar posteriormente con algunos insumos que de repente les pueda brindar. Normalmente, si es que no le piden a Bruno, o de repente también el mismo video lo pueden, bueno, ahí en la primera parte les dejé un poco mi correo para que me escriban y también a ellos les pueda brindar alguna información, ¿no? Para que puedan detallar. Entonces, en esta parte voy a centrarme en los aspectos metodológicos para este semicuantitativo, que es lo que normalmente ahorita está rigiendo. ¿Por qué? Porque como que hay un equilibrio de la parte presupuestal y de la parte técnica que se tiene ahora. Ahora, de repente, esta metodología no es muy, no es muy específica ni perfecta para ciertas cosas. O sea, si es que uno solamente lo ve desde el punto como que de repente desde el punto de vista de que hay un paper científico que de repente ha encontrado una metodología mucho más exhaustiva. En esta parte, lo bueno es que esta guía es justamente es un manual de evaluación de riesgos, donde, por lo menos con las conversaciones que yo he tenido con algunos profesionales de ahí, tiene flexibilidad porque si es que está dentro de las capacidades uno poder estimar el peligro, con ciertas herramientas y con ciertos análisis de acuerdo a los insumos que uno pueda tener, lo puedes hacer, siempre y cuando lo tengas que sustentar y todo. Pero yo siempre les voy a recalcar ahorita a ustedes que recién están empezando a ver este tema, que orienten siempre los resultados, la metodología y los métodos y cómo van a empezar a analizar, siempre buscando la finalidad de para qué va a servir, ¿no? Entonces, para el semicuantitativo, en el manual de evaluación de riesgo de desastres pueden ver de que la metodología que ellos explican lo dividen en 3 etapas. Una primera etapa que es justamente es para la estimación para el análisis del nivel de peligrosidad. La segunda etapa para el análisis de vulnerabilidad y la tercera para la parte de riesgo. Dentro de ellas, por ejemplo, en la primera etapa para el nivel de peligrosidad, ¿qué actividades incluye? ¿Qué es la recopilación de la información disponible de las entidades técnico-científicas? En este caso, por ejemplo, bueno, para la parte natural, hidrometeorológico, básicamente CENAMI, pero también la Dirección de Hidrografía también tiene cierta buena información, por ejemplo, para tsunamis, ¿no? O en oleajes, inclusive. Claro, si uno quiere aborcar sismos, hay información de aquí del IGP, y bueno, toda la información disponible, tanto documentaria como espacializada, porque siempre hay que tratar, como el último, ya muchos de los gobiernos regionales o los provinciales o los regionales tienen bastante información espacializable, o sea, identifican cuántos centros poblados tienen, cuántas instituciones educativas tienen, cuántos establecimientos de salud tienen, e inclusive el Ministerio de Agricultura también tiene por unidad, no sé si son parcelas, pero son, ahorita no recuerdo, se me dio el nombre de cuál es su unidad mínima de trabajo, pero para la parte de cultivos, tienen bastante información, con las cuales, de acuerdo a cada ministerio y de acuerdo a la competencia de cada uno, analizan, ¿no? Analizan los factores, ¿no? Entonces, pero de por sí, creo que además de toda la información documentaria que ustedes puedan recopilar, algo que sí o sí es como que un orden para empezar a priorizar, porque ustedes de repente van a ir, o es la primera vez que van a ir para un estudio, y van a ver de que de repente aquí ocurre lluvias, pero también hay heladas, hay demás, y hay como que de repente 7 fenómenos, ¿no? Que han causado emergencias. Y como les comenté siempre, algo que tienen que tener en cuenta es el presupuesto. El estudio, porque normalmente esos estudios es con un equipo técnico, es un grupo de personas, ¿no? Entonces, uno tiene que priorizar. Entonces,
para priorizar justamente y tener una pequeña idea de cuáles serían los principales peligros orientados, asociados a qué fenómenos, de repente abordar, es que al menos en primera instancia lo que normalmente utilizamos es el registro que les mostré, ¿no? Ese porcentaje, por ejemplo, lo saqué un poco de registro histórico de emergencia que tiene el SINPA del INDECI. Y de ahí obviamente lo acompañan obviamente con los otros documentos que ustedes podrán encontrar. Se tiene que sistematizar la información, analizar esa información recopilada, y con eso empezamos una parte que es donde básicamente donde la mayoría como que se divierte más, que es la caracterización de los peligros generados. Aquí en esta parte de la caracterización básicamente es justamente para los cuales estamos formados, ¿no? Como les comentaba, nosotros como meteorólogos, bastante entendemos cuál es la fenomenología de tal, ¿no? De tal, la fenomenología, por ejemplo, para que se dé la ocurrencia de heladas en tal zona. La fenomenología de lluvias intensas en el norte va a ser diferente que de repente que lo hagan en la sierra, porque pueden ser el mismo fenómeno, pero la zona puede estar condicionada a diferentes factores. Entonces, todo ello acá, en esta parte, acá le llaman caracterización, de repente muchos lo pueden estar asociando o entendiendo a lo mejor, es como que acá es un diagnóstico, pues, ¿no? Donde empieces un poco a ir aterrizando, porque ahí también te va a dar un poco las nociones de qué criterios estarían mucho más aterrizados al momento de empezar a hacer o utilizar el método de análisis que el que propone para estas semi-cuantitativas NPRED es la construcción del modelo jerárquico, el HP, ¿no? Que consiste un poco en una valoración, ¿no? De acuerdo al nivel de importancia de ciertos descriptores. Entonces, una vez que ya se empiecen, pero eso, claro, entonces uno como que cuando empieza a analizar esta sección de esta caracterización de peligros te va a ayudar un poco, ¿no? A ir aterrizando poco a poco qué criterios te deberían ser mucho más útiles y las más adecuadas en realidad, ¿no? Hay muchos estudios que yo he estado viendo de que, por ejemplo, cuando van a hacer un análisis de lluvia, utilizan anomalía de precipitación, pero para todo. Pero la anomalía de precipitación y los diferentes índices que nosotros manejamos para diferentes, para análisis de lluvia o qué sé yo, para sequía o para el helada, hay una infinidad. O sea, normalmente nosotros, y es algo que también creo que posteriormente toco con lo que ustedes se podrían orientar, son con las notas técnicas de Cenami, pero ya más o menos aquí empezamos un poco ya a ir aterrizando de que en el diagnóstico, en la caracterización de los peligros que ustedes que se va a empezar a analizar, es con la finalidad, básicamente acá, para que eso nos sirva, ¿no? Como que fuentes de insumos, ¿no? Para tener mayor criterio para el momento que se va a hacer o se va a aplicar el método de análisis para esta estimación. Básicamente, en este manual, cuando se hace un tipo de informe semi-cuantitativo, se aplica este método, ¿no? El jerárquico, el HP, también conocido tanto para la parte de peligrosidad como para vulnerabilidad. Y en la tercera parte, obviamente, identifican las áreas de tramos de riesgo, los impactos probables, una evaluación del especialista, un mapa de nivel de riesgo, que es la finalidad, que es algo que más o menos aterriza, y con ello una cuantificación y valorización de pérdidas probables en la componente. Bueno, acá le pongo la componente ambiental porque, bueno, eso fue para un estudio ese era según el enfoque del Ministerio del Ambiente, ¿no? Aquí cada sector en realidad, y la vulnerabilidad justamente va a estar en función, el análisis de resiliencia, de fragilidad, va a estar bastante en función del elemento expuesto que uno va a analizar. No vas a tener el mismo escenario de riesgo que de repente considera el Ministerio de Vivienda, donde le da prioridad sobre todo a la infraestructura, o sea, me refiero a vivienda, ¿no? A que de repente sea con los mismos factores que ha considerado el Ministerio de Educación para las instituciones educativas, o salud, ¿no? Para sus niveles factores en los cuales ellos consideran primordiales para los establecimientos de salud, o en este caso para el componente ambiental. Entonces, cada quien, si bien el agente de riesgo es transversal para todos, dependiendo del sector y dependiendo también del análisis abocado hacia qué enfoque tomar, se va un poco considerando esta temática. En este caso, claro, acá le puse componente ambiental porque nos pedían
obtener riesgos enfocados a, o en función a los servicios ecosistémicos que se podrían dar, ¿no? En Arequipa, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, esa parte, por ejemplo, lo trabajamos con un colega, con un ingeniero forestal, que conocía, que era experta en vulnerabilidad, ¿no? Básicamente ahí yo aporté en la parte de peligrosidad, ¿no? Entonces acá vamos a ver ya, y entonces como ingenieros meteorólogos les va a interesar ya, y qué es lo que nosotros tendríamos que brindar o qué es lo que nosotros deberíamos apuntar como entendimiento de este sector, pero también para los que no son meteorólogos, como los biólogos ambientales o otros afines, también es importante que conozcan, de repente no porque no es de su carrera la parte, ¿no? Pero sí es importante que conozcan este ítem porque cuando de repente, si ustedes van a ser de repente el responsable de equipo, tengan a su disposición al especialista, en este caso a su ingeniero meteorólogo, y ustedes puedan al menos tener ciertos conceptos estándares, ¿no? O se entiendan, ¿no? De manera de que tú les puedas entender de cuáles son los principales criterios o descriptores que el especialista te va a dar. Entonces, como el ejemplo 1, por ejemplo aquí, es un poco allá, por ejemplo, un estudio en el cual yo participé, ¿no? Fue para estimar los escenarios de riesgo ante heladas meteorológicas para Arequipa. Eso fue en el marco de que, como les dije, la gestión de riesgos al inicio teníamos de que se desprendían en una parte de la política a programas presupuestales, a planes, ¿no? Dentro de toda esa gama de planes y instrumentos técnicos, la zonificación ecológica económica es que básicamente su finalidad es que todo ese diagnóstico integrado del territorio aboque, ¿no? O termine a que se pueda dar un buen uso y ocupación del territorio, incorpora la parte de riesgo de desastres en el marco de sus estudios especializados. Entonces, ya habían avanzado y ese era a nivel, creo que era mesoescala. O sea, en la zonificación ecológica económica, los estudios que ellos hacen es una escala mayor, una mesozonificación y una microzonificación, ¿no? Y cada uno tiene sus diferentes finalidades. Bueno, una mesozonificación básicamente igual te sirve para, o sea, la finalidad de ellos no es para que de repente te digan, ya, acá no voy a hacer un proyecto X con la información que tú vas a hacer a este nivel de escala. ¿Por qué? Porque la finalidad de un estudio de un estudio especializado en el marco de la ZE, lo que quiere es focalizarte, ¿no? Quiere la focalización pública para que dentro de esa priorización que tú puedas tener de esas unidades, ¿no? Tú puedas hacer estudios mucho más profundos. En este caso ya puede ser una evaluación de riesgo u otros estudios mucho más detallados. ¿Por qué? Porque si ven acá en el primer cuadro, principalmente vean lo de peligro, vulnerabilidad, como digo, no lo pongan, todavía no lo vean porque esa parte es otro ítem, y es todo un capítulo entero también. En la parte de peligro, por ejemplo, ya hemos visto de que el método que para los tipos de informes semi-cuantitativos que te enmarca, ¿no? La norma, es el HP, ¿no? El modelo jerárquico ¿Y en qué consiste esto? En que tú puedas tratar de identificar, ¿no? O zonificar esos niveles de peligrosidad de acuerdo, ¿no? Desmenuzando de acuerdo a dos variables claves que te puedan acercar a la estimación de ello. En cuáles lo dividen en condicionantes y desencadenantes. Entonces, ¿cuáles son las variables condicionantes para que la helada potencialmente cause daño? ¿No? ¿Vieron la definición? Por eso es importante al inicio que les puse la definición. ¿Y cuál es el factor desencadenante que justamente no va a hacer de que se exprese en la totalidad de ese fenómeno? Y obviamente, luego ya en consecuencia traiga daños, etc. Entonces, en esta primera parte, en el factor desencadenante, que es básicamente que es la información, ¿no? Esos son los criterios que normalmente los evaluadores de riesgo o los responsables de equipo nos piden, es que empecemos a darles cuáles serían en función de qué, ¿no?
O sea, cómo es que nosotros podríamos explicar, por ejemplo, las heladas meteorológicas en Arequipa, ¿no? O cómo podríamos reflejarlo, ¿no? Entonces, la parte de caracterización que les dije, ¿no? Inicialmente, dentro de la primera etapa, que ya hemos estudiado la fenomenología, aquí los meteorólogos mejor que nadie van a poder un poco describir las características, los patrones y a qué probablemente se da y dónde y etc. Y en función de qué, nosotros normalmente, si bien tenemos o trabajamos a una escala primero grande, ¿no? Una escala sinóptica para un poco entender cómo es que se comportan espacialmente, ¿no? Estos tipos de patrones y puedan incidir en ciertas localidades. En esta parte, lo que ellos necesitan es, según esta metodología, es darle una información espacializable en función de qué, de su severidad y su frecuencia, ¿no? Entonces, normalmente nosotros, para entender un poco, por ejemplo, las heladas, obviamente aquí la variable que vamos a tener que analizar es la temperatura mínima. Pero la temperatura mínima como que, o sea, como yo les comenté, hay diferentes índices que uno pueda y que en el tiempo también se han ido mejorando, de manera que uno va a poder obtener mejor esa distribución espacial de ciertos eventos extremos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, para las meteorológicas, el percentil 10, ¿no? Te da bastante, te da una buena información, ¿no? Para comprender un poco la distribución espacial de esos tipos de eventos. Y también contábamos con información para ver y qué tan recurrente eras y en dónde, porque puede ser de que sean mucho más severas en ciertos lugares, pero poco frecuentes o más frecuentes. Y dependiendo de eso, cuando ya se haga la valorización de los criterios con este proceso analítico jerárquico, empezar a ver cuáles iban a ser los niveles de peligro que se iban a encontrar. Pero como esta información obviamente se basa, y nosotros nos basamos en información de las estaciones meteorológicas o la densidad de las estaciones meteorológicas, como era a nivel o en el marco de un estudio especializado de la ZE, que es para la focalización pública, si tomamos en bruto la información de cómo se da esa distribución espacial de las temperaturas mínimas en Arequipa, vemos de que gran parte, sobre todo la parte, ¿no? Sobre los 3.500 aproximadamente, ¿no? Para arriba, que tiene Arequipa, sufren, o tienen heladas fuertes, muy fuertes y así, ¿no? Entonces, y acá va justamente por qué es que se tiene que, o bueno, cuál es la importancia de aterrizar en que los niveles de peligro sean como que alto, muy alto o bajo, porque se tienen que priorizar. No hay presupuesto para que, una vez que ya tengan identificado el peligro y de repente es una gran área, no van a tener los recursos suficientes para atender o para hacer ciertas acciones. Que entonces es como que un punto de inicio para que ellos puedan empezar a ya evaluar, ¿no? Y al elemento expuesto y tener al último el escenario de riesgo. Porque antes normalmente, o sea, algo que se ha resaltado bastante es de que ya no se puede solo tener acciones en función del peligro, porque el peligro ya te va a decir dónde es la mayor probabilidad, ¿no? De que ocurra un potencial daño, ¿no? Pero lo que queremos es de que donde aterrice o donde se podría enfocar, donde los daños podrían ser mayores. Entonces, para ello también se tenía que incluir la vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, si ven en la figura, en la parte rojita acá, aquí van a encontrar bastantes centros poblados y diferentes elementos expuestos, ¿no? que hay aquí. Pero eso no quiere decir de que todos en esta zona van a ser afectados o las pérdidas van a ser iguales. ¿Por qué? Porque dentro de esta zona van a tener de repente centros poblados que tienen mejor infraestructura donde su confort térmico les va a proteger y no van a sufrir mucho de enfermedades, por decirlo así. Pero hay otras donde de repente es la parte más rural, donde más bien no tienen esas condiciones. Entonces ahí el riesgo va a ser diferente. O sea, por más de que toda esta área haya salido o se haya estimado como peligro alto. Entonces,
como aquí ya va a variar, ¿no? O va a depender de los factores de vulnerabilidad que uno va a analizar de acuerdo al elemento expuesto, y ello justamente como que la forma de operativizar según esta metodología es con esta información de que una vez que se estima el peligro y tengamos las vulnerabilidades en función de su resiliencia, su fragilidad y los elementos expuestos, ya recién ahí con el escenario de riesgo ya podrían un poquito afianzar las medidas y las acciones, ¿no? Pero como les digo, el marco de la ZE al menos incorpora sí, y por ejemplo, el MINAM, por ejemplo, inicialmente tiene una resolución en el 2015 donde te da también ciertos lineamientos de la metodología que ellos utilizan para sus estudios especializados. Sin embargo, en el 2013 creo que MINAM tiene. Ahí también se les puedo pasar también esa resolución del MINAM. Pero como ya con, con este reglamento de la GRD que le da este rol técnico, ¿no? A CNEPRED por la parte prospectiva, ¿no? Y correctiva, ¿no? Y todo esto. CNEPRED, y en el 2015 ya CNEPRED da uno de los primeros lineamientos de cómo se va a incorporar ello, y también con la finalidad de ordenarnos, porque también como que hay varios estudios de riesgos, de repente a nivel nacional o para la misma zona que de repente tienen ciertas diferencias porque la metodología es distinta. Entonces, con la finalidad también de ordenarnos y también como ya se le da esa potestad como ente rector ahí a CNEPRED para que pueda dar esos lineamientos con lo que corresponde a riesgo de desastres y también a la parte que es la evaluación de riesgo y la metodología, ¿no? Según el tipo de informe, es que, bueno, todos los ministerios tienen como que alinearse, pues, ¿no? A ello. Entonces, MINAM en esta parte ya, si bien hay una metodología que ustedes pueden revisar, que es, también aplican esta, pero no como tal, no es una valorización simple, no como tal. De repente, bueno, acá también de lo que yo hablo, de los métodos, de repente aquí podrían como que también escribirle, ¿no? Al moderador, y de repente de esos temas ya luego como que hacer tipo una explicación exhaustiva de específicamente ese método, ¿no? También que es todo un tema, ¿no? Entonces, y vivienda, por ejemplo, que también tiene sus planes. Acá, cada ministerio en realidad tiene sus planes, ¿no? Sus planes de planificación, no, sus estudios para planificación territorial, y que como esto ya es una norma, ya hay un sistema nacional de gestión de riesgo, hay grupos de trabajo y está todo ya organizado, por lo menos han intentado organizarlo. Los ministerios tienen que incorporar ya se han visto obligados, y también porque ya ha pasado bastante tiempo en las cuales ya tienen que reaccionar en la medida de que es importante, ¿no? Esta componente, ¿no? Y tienen que incorporar este riesgo de desastres para las actividades, ¿no? Que les compete a sus ministerios o a los sectores, ¿no? Entonces, por eso es de que en esta parte, el MINAM también, obviamente, dentro de ese estudio con el equipo técnico, empezamos un poco a orientar, ¿no? Por ejemplo, aquí dentro de las discusiones, ¿no? Que teníamos en el equipo técnico, como responsable, era como que, ya mira, hay el percentil 10 que también te da, ¿no? Un poco la posición del orden, de esas temperaturas, y ver un poco cuáles son las más bajas. Esa es mucho más adecuada que de repente una temperatura mínima promedio, que es normalmente también la espacialización, que es lo más usual que uno encuentra, ¿no? En climatología, ¿no? En las condiciones climáticas. Entonces, y sí, pues no, como les digo, en el momento, de acuerdo al tiempo, en el tiempo se van mejorando las metodologías, se van mejorando los estudios, se van mejorando también qué estudios también nos permiten a nosotros reflejar, ¿no? Y representar ese peligro, ¿no? Entonces, inicialmente, en casi por eso por eso que les digo, cuando si ustedes un poco se ponen a ver, y de repente para Piura, si mal no me equivoco, hay varios estudios de riesgo que de repente son de 1900 y algo, y que son cualitativos, y la mayoría, y lo que también teníamos más afinidad era con conocer un poco las condiciones promedio, ¿no? Y obviamente las condiciones, cuando uno también operativiza y analiza y procesa la información para obtener esas condiciones promedio, ¿no? La temperatura mínima, entonces un poco empiezan a decir, ¿y cuál sería la más indicada? Entonces, justamente el rol de aquí, porque acá, o sea, dentro de todo lo que nosotros manejamos, la idea es de que ustedes, cuando tengan su equipo técnico, le puedan pedir a sus especialistas
que les brinden justamente qué índices son los más adecuados. Entonces, sí, inicialmente las condiciones promedio eran los que, en un primer entendimiento, ¿no? La mayoría de personas al menos les daba cierta orientación de dónde estaban las más bajas, pero este percentil te permite un poco entender mejor, ¿no?, esa distribución de estos eventos extremos, ¿no? Porque ya no te los promedia, sino que de cada registro, ¿no?, de temperatura mínima que has obtenido, más bien te las ordena y tú ya vas a poder ver cómo es que, por ejemplo, aquí, ¿no? Acá creo que, o sea, para llegar, por ejemplo, a estos niveles de peligro en este esquema, dentro de los procesos que tuve que hacer para generar la severidad en función de la temperatura mínima del percentil 10 y la frecuencia, vemos que la parte menos celeste son como que temperaturas que están en el rango de entre 0 y 2 grados, luego viene el otro celeste que son entre 0 y menos 2 grados, de menos 2 a menos 4 grados, y así sucesivamente, ¿no? Y el otro análisis de factores encadenantes en función de su frecuencia, también lo espacializamos. Esta información también lo utilicé con información de las estaciones, que dicho sea de paso, no sé si muchos de ustedes ya han un poco revisado la web de Cenami, ha dado bastante información disponible de 300 y algo más estaciones, ¿no? Con un récord de información de precipitación, de la información sobre todo de precipitación, temperatura máxima y mínima a nivel diario, de los últimos, desde 1900, sí, tiene buen récord, que están libres, que ustedes ya la pueden procesar. Y por ejemplo, para hacer esas estimaciones que aquí tuve que espacializar, acá nosotros contamos con cuál, aquí está, bueno, la temperatura mínima es bastante un poquito más, más manejable, porque responde bastante o está en función bastante a la altitud, ¿no? Entonces hay diferentes métodos que uno puede utilizar para espacializarlo, pero hay que ver cuáles serían como que las más adecuadas de acuerdo a la finalidad de estos estudios y también de acuerdo a los especialistas que requieran también esta información, ¿no? Porque ellos también tienen sus niveles, sus escalas para hacer el análisis, ¿no? Ahí los veleros tienen su fisiografía o su información de su análisis de fisiografía en función, ¿no? También a una cierta resolución espacial. Por ejemplo, para este caso, tengo entendido de que también Cenami ha realizado, inclusive hice la comparación, por ejemplo, ¿no? Lo hizo o tiene esta estimación y lo hizo, bueno, en realidad no estoy muy segura con qué DEM lo hizo, con qué modelo de elevación digital lo hizo, si el de 90 metros o el de 30 metros, pero ahí, por ejemplo, si bien la densidad, si nosotros tuviéramos una mayor densidad, quizás podríamos hacer unos análisis con una resolución espacial mucho más detallada, pero debido a la limitación de información con la que a veces se tiene. Sin embargo, al momento de espacializarlo también, de acuerdo a la resolución o al insumo que ustedes pueden utilizar, de qué deben utilizar, también la distribución espacial también va a ser un poco más, quizás más somera, no más exacta también. Pero como les digo, para Arequipa, que era prácticamente un departamento súper grande, y la finalidad de la Z pedían incorporar este componente, pero no al detalle de repente utilizar, ¿no? O utilizar el último DEM que salió, que es 12.5 metros, por ejemplo. Porque porque no se va a visualizar el cambio. Entonces, por eso les digo, al inicio de todos los estudios siempre ven el alcance, la finalidad, hacia quién, ¿no? Y bueno, y aquí es lo que les digo, ¿no? Y ustedes podrían preguntarse, sí, ¿y cómo sé o qué cosa le voy o cómo le puedo pedir? Bueno, si ustedes quieren indagar, o también los meteorólogos también que están más metidos en este tema, en las notas técnicas, en la web de Cenami, les dejo la web, hay bastantes notas técnicas que normalmente el Cenami viene haciendo ciertas investigaciones o estudios casos, ¿no? De los cuales les sirve, ¿no? Para emitir avisos, sobre todo, ¿no? Como normalmente estos gestores de riesgos principalmente lo quieren para poder estimar
eventos extremos, ¿no? Que son los que básicamente están generando ello. Bueno, aquí, por ejemplo, pueden sustentarse, ¿no? Acá tenemos bastantes informaciones o insumos que genera Casenami, que, por ejemplo, para la estimación de la rigurosidad de la temporada baja, de las temporadas bajas de temperaturas en la región andina, tiene una nota técnica donde han generado, donde justamente ahí te dicen, ¿no? De que primero, por ejemplo, comenzaron con datos de heladas, ¿no? Donde un poco te caracteriza, dónde son las heladas a nivel nacional, porque esa es su competencia. Y luego empezaron un poco a identificarse que con el percentil 10, ¿no? La distribución temporal, la distribución espacial de estos eventos extremos se podía comprender mejor. Y bueno, y esta nota técnica, por ejemplo, si mal no recuerdo, también llegan a inclusive ser grados días, donde inclusive puede evaluarse mejor sobre qué temperaturas umbrales o algo así, las personas, ¿no? Podrían tener un confort térmico que podrían de repente ser viables o no ser viables. Entonces, como les digo, ahorita en realidad, y lo mismo hay para precipitaciones, ¿no? Y acá les pongo, por ejemplo, uno de los índices que a veces nosotros manejamos, que es como la más común y usual que normalmente viste, que la mayoría también conoces, la anomalía de precipitación, pero lo último con los últimos estudios y con los últimos procesamientos finales que se hacen, también los umbrales, para la caracterización de los extremos de precipitación y temperatura, también para estos ciertos eventos extremos pueden ser mucho más adecuados que otros, ¿no? Si para sequías, por ejemplo, tenemos para ver las condiciones secas o húmedas, donde tanto en espacio como tiempo tenemos ahí el SPI, el SPI, para de repente incendios forestales, hay como que ver justamente qué información se podría analizar, ¿no? Y generar con lo correspondiente a viento, de acuerdo a los modelos que más o menos le comenté, y así un montón de índices más. Entonces, básicamente lo que yo les quiero expresar ahorita es que si bien Cenami tiene y está haciendo bastantes avances sobre estos umbrales y sobre todo sobre los eventos extremos y cómo se pueden expresar cómo se va a expresar, ¿no? Esa distribución espacial de estos fenómenos, de estos eventos extremos. Por lo menos en lo que va de mi experiencia, por ejemplo, cuando estuve en el Centro de Emergencia, quizás ahí, como netamente esta información es basada en la información de la variable meteorológica, cuando de repente ya teníamos que hacer la comunicación con el que iba a tomar la decisión, en este caso el director del UGEL, por ejemplo, había como que un poco la manera referencial de decir, este umbral que normalmente se calcula, por decirlo así, ¿no? Para que sea lluvia muy fuerte en tal zona, si es que ya está pasando los 20 milímetros en ese día, ya está siendo considerada como una lluvia muy fuerte y que de repente podríamos inferir lo que podría, ¿no? O estaría asociado a que podría, ¿no? Quizás desencadenar en cosas más fuertes, más peligrosas, ¿no? Pero como educación, como les digo, o sea, para suspender las clases o para sugerir en realidad, porque como les digo, también dentro del COE, como su función es un órgano que se dedica a esos monitoreos y la interpretación de esa información para que, ¿no? Para que puedan aterrizar en qué acciones van a tomar finalmente. Aquí algo que empezamos a hacer con unos colegas que también estábamos ahí era a quizás hacer unas pruebas y aquí más o menos lanzo algunos temas que de repente puedan hacerlo para tesis, ¿no? Cómo identificar y caracterizar y encontrar en realidad los umbrales para nosotros quizás empezar a hacer esa asociación más certera, o sea, me refiero que más, no certera, sino que tener como que esa mayor seguridad para decir, mira, de repente, tipo como las heladas, por decirlo así, baja los 0 grados, obviamente tenemos frío y vamos a tener todo lo que conlleva una helada, pero por ejemplo en un cultivo,
pueden bajar no necesariamente tiene que bajar los 0 grados para que pueda tener sus efectos, ¿no? Tan solo bajando los 2 grados ya puede tener efectos. Entonces, lo mismo para los sectores. Entonces, tratamos de hacer más o menos esa analogía, ¿no? Si de repente podríamos considerar de que en tal zona, lluvias fuertes que podrían desencadenar, ¿no? O podrían tener, podían generar un potencial daño, ¿no? A tal zona y de repente actuar más rápido y, bueno, en realidad más que actuar es transmitir esa información, porque es toda una cadena también la parte del sistema de alerta temprana. Hacer esos estudios de que de repente el percentil 95 para poder caracterizar esos eventos extremos, de repente es ya pasando los 20 milímetros por día, por ejemplo, ¿no? Pero de repente para nosotros decirlo al sector de educación, por ejemplo, las instituciones educativas, de repente no es 20 milímetros por día, sino que tan solo con los 15 milímetros, que alcance los 15 milímetros por día, ya te podíamos tener como que esa señal, ¿no? Entonces, empezamos a hacer tipo algunas pruebas, pero bueno, en ese momento nosotros no éramos personal así, personal permanente, ¿no? Ahí nosotros trabajábamos por orden de servicio, y ahí como que es un poquito difícil como que darle esa continuidad porque tienes que hacer tus actividades, que básicamente como era en el COE, era de monitoreo y análisis, tienes que, es un poquito más, más como que del día a día, tener como que es un ritmo súper dinámico, y porque también está como que asociado un poco a estar revisando bastante, interpretar y tener la información de los avisos que se van a dar, que da Cenami, pero también asociados a la parte como que reactiva, porque como ya tienen normalmente esos avisos son las pueden lanzar en la web de repente 2, 3 días, es un poco raro que de repente un aviso lo lancen, bueno, de repente 15 días, es bastante, ¿no? No es la finalidad normalmente, pues, ¿no? Entonces, hay un poco, algunas ideas para los estudiantes que de repente podrían hacer eso, ¿no? Y que lo mismo, en realidad, querían para los otros sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, en las cuales, por ejemplo, también se utilizó, ¿no? El análisis del factor desencadenante Santiago de Chuco, ¿no? Este tipo de índice que nosotros podríamos brindar, o qué información les podría ser más útil para esta zona, pues se basó pues en ello, ¿no? En calcular justamente esos umbrales, ¿no? Tener una información un poco espacializable para... Ahora, con eso no quiero decir que la parte temporal no sea importante. Claro, eso va en la parte de la fenomenología y la caracterización, recuerdo. Pero para hacer el análisis según la metodología semi-cuantitativa, sí es importante tener al menos una información cartografiable en esos fines. Entonces, para Santiago de Chuco, me acuerdo de que cuando fueron a campo, uno de los fenómenos, del tipo de peligros que había identificado que tendrían que hacer, ¿no? Era para lluvias intensas, sí, eran para lluvias intensas. Entonces aquí lo que un poco acá les pongo el esquema, ¿no? De la metodología más o menos que se utilizó, que se calculó los valores de umbrales para justamente caracterizar esas precipitaciones extremas. Y desde cuándo más o menos se podían considerar esas precipitaciones extremas, pues más o menos, según la bibliografía y también las recomendaciones, dice que son, ¿no? Que a partir, más o menos que según el percentil 95 ya podíamos tener más o menos esa información, esa distribución espacial de esta variable para estos fines, ¿no? Entonces, bueno, esta información en este caso utilizó unos datos binarios. Como les digo, a veces la información con la que se cuenta son con estaciones, pero también ahora último ha sacado Cenami una información grillada. Entonces, como esta información también, ojo, por ejemplo, por eso que pongo la flechita, ¿no? Esta información era para un plan de desarrollo urbano. Dentro de todo el índice, que de repente en otra ocasión podríamos enfatizar cuáles son los diferentes instrumentos técnicos de planificación territorial en las cuales dentro de su diagnóstico y como capítulo también incorporan el riesgo de desastres, bueno, se les brindó esta información, ¿no? En las cuales, teniendo la base de datos
binarios de Pisco, también igual a nivel de estación, como parte del análisis, tenemos que ver qué tanto se subestima o se sobreestima para ver. Pero lo bueno de aquí es que más que la cantidad exacta, lo que al menos en esta metodología es un poquito flexible, es que en realidad como uno quiere identificar o zonificar esos niveles de peligro, lo que te ayuda al menos es de que más bien analizar qué tanto varía, ¿no? Varía en el espacio, ¿no? Más que de repente acá sea 30 milímetros, 20 milímetros específicamente, ¿no? Durante que, bueno, obviamente él se hizo para este periodo de febrero-marzo, que es donde normalmente las lluvias son mucho más importantes. Bueno, ¿qué se hizo? Se ordena de menor a mayor estos valores diarias, o sea, acá no se promedia ninguna información, a diferencia, por ejemplo, de una anomalía de precipitación, donde sí te puede, si normalmente tienes el acumulado de todo un mes, tienes una normal climática usual para ese tiempo, y uno puede ver, ¿no?, qué tanto más o qué tanto menos llovió. Pero dentro de ese qué tanto más o qué menos llovió, dentro de ese mes o 3 meses, por ejemplo, pueden haber días de que llovió menos o llovía más, ¿no? Entonces, pero como la anomalía normalmente te agrupa esa información más, más como que, porque claro, te los agrupa y te los compara respecto al promedio. Entonces, hay que ver también en la facilidad de la interpretación cómo y que bajo qué fines utilizarlo, pues, ¿no? Bueno, o sea, en esta parte para estimar esta precipitación extrema, simplemente se ordena, ¿no?, de menor a mayor estos valores de precisión diaria, se calculan esos percentiles diarios durante ese trimestre, utilizando pues y esa metodología en la otra técnica que les puse para los avisos, ¿no?, que saca Cenami, también utilizan esta información para que ellos también puedan realizar ello. Se genera un raster de ello y luego se vectoriza. Con esta información es que ya el resto de especialistas ya como que se puede terminar de hacer la estimación, ¿no? Y por último, el tercer ejemplo del que les voy a dar, bueno, acá acá para esta identificación rápida, para la acción para la agrupación del capital natural, que fue para el Ministerio del Ambiente, bueno, aquí esta experiencia en realidad no utilizamos el método de HP para la parte del tipo de informe semiconductiva, porque el estudio en realidad que ellos querían hacer era que buscaba, y eso se trabajó con un ingeniero geólogo, en las cuales se estaba basando más bien una metodología en ver un modelo, ¿no?, para un modelo físico-ambiental, ¿no?, para poder abordar ese tema y identificar de manera, bueno, rápida, entre comillas, ¿no?, y tomar acción sobre qué. Entonces, en esta parte, principalmente, en la parte que yo apoyé aquí, fue básicamente en sustentar y complementar, ¿no?, el tipo de análisis al cual ya se estaba avanzando en el término de la definición de ciertas zonas, ¿no?, o ciertas unidades que ellos querían identificar para hacer este tipo de manejo, ¿no? Entonces, cuando se fueron a campo, y esto es en la cuenca del río Lurín, dentro de todas las consideraciones, o sea, la componente geológica, o sea, la componente climática, de acuerdo a ello, se trató de por lo menos un poco zonificar, ¿no?, y agrupar cuáles zonas responden, obviamente, a eventos extremos, pero a la vez de acuerdo al tipo de geología o geomorfología que podía tener, ¿no?, de manera que podían identificar el mayor potencial, ¿no?, y poder regular y todo, y acabar en proyectos. Entonces, aquí la metodología era distinta, porque ellos estaban buscando más bien este estudio, hacer un modelo, ¿no?, de seguridad físico-ambiental, ¿no?, con estos fines. Entonces, aquí se podría decir de que se trabajó bastante la parte de diagnóstico, como normalmente se empiezan a hacer, ¿no?, como que la caracterización geológica, geomorfológica, hidrológica, climática, todo, ¿no? Pero cuando se fue a campo, de donde tuve la oportunidad de ir acá, por ejemplo, se empezó a tener como que según los recorridos que empezamos a hacer, ¿no?, un poco las agrupaciones según algunos procesos altitudinales que empezamos a recorrer.
Y en una primera instancia se había identificado que entre 0 y 10 teníamos como que una zona homogénea que las cuales pertenecía a la zona litoral marina, con presencia de actividades humanas costeras con influencia oceanográfica. De 10 a 300, ahí teníamos desierto árido con zona de descarga débil de agua y inundaciones. De 300 a 900 metros al nivel del mar teníamos sistema de lomas, matorrales, pero con un exceso de humedad atmosférica, zona de derrumbes y caídas. Como que empezamos un poco a describir y también a agrupar, identificando en base a la información del diagnóstico que hayamos hecho y también con el recorrido de campo. Y así, ¿no? Y así hasta los 5.300, ¿no? Que tiene la cuenca de Río Urín. Pero a veces, como la componente climática es un poquito general, y por ejemplo no teníamos en la parte de las condiciones climáticas que ellos habían hecho, te abarcaba a veces de repente desde esa zona que era de entre 10 hasta 900, podría decir que era como que según la distribución casi similar. Algo que al menos aquí empezamos un poco a discutir y de repente aquí también fue una propuesta, era de que empecé a hacer un poco la regionalización, ¿no? O sea, uno de normalmente los estudios que a veces hacemos para hacer análisis de lluvias es que tratamos de regionalizar, encontrar vectores regionales de manera de que podamos encontrar, ¿no? Según esas zonas, regiones o zonas en este caso, que podrían responder a un mismo patrón o no asociado, ¿no? que ante la presencia de tal fenómeno, en este caso que puede ser por fenómeno del niño u otros factores, esta agrupación tiende a responder, ¿no? De manera similar. Entonces aquí, por ejemplo, si bien dentro de la parte baja media no habían estaciones propias, teníamos un poco las que estaban un poco distribuidas en zonas contiguas, que casi era como que una información que nos podía servir de manera referencial, ¿no? En la parte ya media alta y alta sí teníamos un poco de información y un poco ahí se empieza a hacer un poco el análisis del vector regional, pues, ¿no? Entonces, entonces, justamente como las estaciones de referencia tienen también altitudes, eso nos ayuda un poco también a sustentar de que ciertas agrupaciones que ya se habían hecho, ¿no? Con el conocimiento en campo y con el diagnóstico que se había avanzado, por lo menos para las agrupaciones que tenían que ver para acá nosotros describirlo como zona débil de huaicos, inundaciones, y así las de arriba de repente con un mayor exceso de humedad, y así la parte montañosa, y hasta la parte de 5.300. Entonces, había bastante correlación entre este tipo de información, ¿no? Del análisis del vector regional, de acuerdo con la altitud que cada una tenía. Entonces, como que les empecé a agrupar, ¿no? Bueno, eso básicamente, y bueno, en realidad hay un poco más de aspectos del análisis que en el COE se realizó, porque ahí estuvimos como 2 años, si mal no recuerdo, con unos colegas, pero que en ese COE también y también ahí también les puedo facilitar algo, y también me gustaría que lo lean, es que ya hay también un poco las funciones de cada módulo, ¿no? Desde la parte de monitoreo de análisis, evaluación de daños, la parte de comunicaciones, y cómo es que ello en realidad, que es un aparato un poquito más o que está más asociado a los fenómenos que puedan hacer ya en un tiempo un poquito de donde normalmente, de lo que usualmente uno conoce, ¿no? Que por temporalidad de repente bajas temperaturas, pero lo que uno quiere, si bien ya sabe que todo julio hay una temporalidad fuerte de helada, de repente dentro de todo ese mes que normalmente se tiene en promedio ese registro, hay ciertos año a año, ¿no? A veces la variabilidad climática te tiende a que ciertos días sea mucho más intensa que otros, ¿no? O sea, a pesar de que porque en todo el mes no se comporta igual. Entonces, básicamente aquí es que uno como que siempre está utilizando, revisando los avisos, porque esa es una información de que va de la mano, ¿no? De cómo se podría responder en la parte reactiva, pero también considerando, también tratando de, de considerar estos aspectos de prevención antes de que ocurra. Y cuando ya ocurra también, y hasta dónde más apuntar, ¿no? Bueno, eso básicamente, bueno, ese se hizo un estudio con el MINAM en 2018. Claro, este esquema lo lideró el ingeniero como Juan Álvarez. Y bueno, aquí es un poco,
cómo es que vamos de todo la componente desde que ya hubo un reglamento, ¿no? Y que ya tiene un marco normativo. Nosotros aportamos en la parte técnica y que en los diferentes estudios que en realidad se va a venir a hacer, es importante resaltar el trabajar multidisciplinariamente, ¿no? Ahora, la escala, ahora, hay limitaciones, sí hay limitaciones, porque, como les digo, las metodologías, a medida que pasa el tiempo, van a poder mejorarse y aplicarse. Lo bueno es que esta guía y el marco normativo no es hermético, es flexible y de acuerdo a las necesidades, las capacidades y también del presupuesto, uno puede, y de las investigaciones que cada vez se van haciendo, uno los puede ir adoptando. Pero, como les digo, como no tenemos que esperar mucho a bueno, de repente encontrar una metodología súper perfecta o la más adecuada, o qué sé yo. Los gobiernos regionales tienen ciertas necesidades, nosotros ahí es como que hay que un poquito ser también ahí flexibles en ver cuáles serían las medidas de acuerdo, obviamente, a la normativa y también de acuerdo a los criterios que uno le pueda dar, pues, ¿no? Dentro de todo el equipo técnico que uno pueda desempeñarse. Muchas gracias, ingeniera Marisela. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿no? Si alguien desea hacer alguna pregunta, puede escribirlo por su chat o prender su micrófono y preguntar directamente. Okay. Vamos a estar leyendo las preguntas que vayan escribiendo en el chat, o si quieren prender su micrófono, normal lo prenden y pueden preguntarle directamente a la ponente. Bueno, de No sé, momento, de repente quizás alguno tiene algún, no sé de qué ciclos son, de repente alguno ya está haciendo prácticas en algún centro de operaciones de emergencia o está de repente formando parte del equipo técnico o tiene interés en formar parte de un equipo técnico cuando se hacen estos estudios, ¿no? De planificación territorial. yo sí tengo una preguntita. ¿Podría, más o menos, en Dime. meteorología, qué cursos como que electivos nos recomendarían para complementar todo este trabajo que vamos a tener que hacer después nosotros, multidisciplinario? Sí, como les comenté, si bien, bueno, algo que me faltó poner aquí es que ya CENEPRED inclusive ha dado un listado de profesionales que puedan acreditarse como evaluadores de riesgo, dentro de las cuales los meteorólogos forman parte de ello, pero también hay ingenieros agrícolas, civiles, me parece que ambientales también para la parte de fenómenos inducidos por acción humana, etcétera. En las cuales acá tenemos como que dos posiciones, ¿no? Una en las cuales ustedes una de dos, o van a ser parte del equipo técnico, ¿no? Van a tener un evaluador de riesgo o un responsable para un estudio de repente para un plan de desarrollo urbano, porque si lo sé, hay un responsable de equipo, y ustedes van a ser especialistas como parte del equipo técnico. Ahí yo les recomiendo de que para que puedan tener unas mayores opciones de también un poco ustedes ver cuáles de todos los índices que normalmente solemos nosotros utilizar para analizar diferentes eventos. Ahí ustedes tendrían como, normalmente van a ser orientados a los sectores, porque siempre va a ser vas a tener que, te van a pedir de repente hacer un estudio de riesgos para de repente para el sector de educación, para el sector salud o para agricultura. Entonces, hay ciertos índices que inclusive recién están siendo aprobados o podrían estudiarse, ¿no? Cuando yo estaba en la dirección de agrometeorología también estaba aprobando ciertos índices que para los cultivos eran mucho más viables que de repente simplemente un índice general, ¿no? Como por ejemplo para la parte de sequías, por ejemplo, solamente es el SPI, ¿no? Que solamente considera la parte de lluvias, pero un cultivo te requiere ciertos otros insumos y ciertos otros criterios para que puedas aterrizar en realidad. Entonces ahí yo recomendaría cursos como, por ejemplo, bueno, agrometeorología, que es base para todos, que es uno de los sectores que hay bastante demanda y que justamente por eso es una de las razones que según me explican, que cuando ustedes se colegien, van a, estamos dentro del capítulo de agronomía y zootecnia, ¿no?
Entonces, ese es uno. Luego otro es que si bien nosotros vemos la parte atmosférica, siempre como vamos a dialogar con geólogos, que ellos dominan la parte de la parte de la geodinámica interna y externa sobre todo, para al menos tener eso, ¿cómo se podría decir? Ciertas variables estándares y se entiendan, deberían al menos sí tener conocimientos al menos de los tipos de roca, qué geología es, la fisiografía, en qué implica, porque después de todo, el sistema en realidad en el territorio, todo en realidad funciona de manera cíclica, no es por separado, no es que vemos como que un círculo de la parte climática, el otro círculo de la parte de fisiografía y la otra la vegetación, qué sé yo, ¿no? Todo es en realidad la parte dinámica y es integral. Entonces, para que ustedes también puedan orientar y tener mayor bagaje en tener esas opciones, yo recomiendo que tengan, que lleven cursos de geología, bueno, de afología ya lo llevan, pues, ¿no? Cursos de ecología también, para la parte de vegetación, varios cursos de, de vegetación, agrometeorología, y también, como, si es que ustedes van a formar parte del equipo técnico, porque van a tener que hablar con otros especialistas, ¿no? Como forestales, con biólogos, con geólogos. Pero cuando ya están en la posición de evaluador de riesgo, ustedes no solamente van a encargarse de identificar y estimar los niveles de peligrosidad, sino también los niveles de vulnerabilidad. Entonces, ahí también, ustedes tienen que ser conscientes de que si bien uno puede tener nociones de ciertos temas afines, para hacerlas, para ya terminar, ¿no? O darle algunas medidas en las cuales va a conllevar que el gobierno regional pueda tener sus acciones y de repente, si es que es un estudio cualitativo, va a acabar en proyectos. Ustedes también ahí tienen que incluir a la componente que trabaja en infraestructura, que básicamente son agrícolas o civiles, ¿no? Entonces, básicamente yo ahorita les recomendaría que lleven geología, agrometeorología, ecología, vegetación, ¿no? Porque cuando ustedes van a ir a campo, se van a dar cuenta que no necesariamente donde ustedes van a ir van a encontrar estaciones meteorológicas. Entonces, ¿cómo ustedes van a poder al menos plantear una sugerencia y ver si de repente desde tal punto aquí podríamos un poco para agrupar de esta zona es distinta a la otra? Una de las expresiones es la vegetación, el cambio de vegetación. Claro, ahí también hay que tener cuidado porque puede ser una vegetación. Normalmente la vegetación ¿no? Es un ser vivo que suele responder a ciertas condiciones climáticas específicas, pero también hay que también saber identificar cuáles son las que han sido, hay mucha cobertura, mucha vegetación que ha sido, que no es de origen natural, sino que más bien ha sido implantada o incluida, ¿no? Y que no necesariamente es, que ustedes vean algo, van a ver, acá es diferente tipo, hay diferente microclima, ¿no? Por ejemplo, para los diferentes estudios de escalas que te van a pedir, una de las cosas que por lo menos hemos estado discutiendo en el equipo, en los diferentes equipos que hemos estado, es que como la densidad de estaciones no va a cambiar, porque a menos de que en el año cada vez pongan, y tengo entendido que sí lo están haciendo, pero eso va a tomar su tiempo porque tiene que haber presupuesto de por medio. El registro que también acumulen esas estaciones todavía un buen tiempo. Entonces, ahorita para tener estudios más especializados, para una escala un poco más detallada, la única forma es, algo que estábamos viendo, es aplicar algunos principios de micrometeorología, ¿no? Entonces ya, bueno, es algo en realidad que recién estamos haciendo unas pruebas y porque en campo son una de las cosas que ustedes van a ver, ¿no? Eso es algo que inclusive que hemos estado discutiendo también con ingenieros que son como que ya de mayor experiencia, ¿no? Entonces, este geólogo con las cuales estaba él planteando este modelo de seguridad físico-ambiental, justamente me estaba comentando ello, ¿no? Buenas noches, ingeniera. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Buenas noches. Tenía una consulta respecto a lo que mencionaba de poder realizar prácticas, por ejemplo, yo en mi caso ya estoy casi por los últimos ciclos, y Uh -huh.
quería saber qué instituciones están dando ahorita la oportunidad de realizar prácticas en gestión de riesgos, ¿no? Gracias. Bueno, yo lo que tengo entendido es que cuando yo, por ejemplo, pasé de trabajar de Senami al Centro de Operaciones de Emergencia, por ejemplo, que es una de las partes, de repente en gestión de riesgo que ustedes podrían hacer prácticas. En educación no sacaron en ese momento, pero sí vi de que, por ejemplo, creo que el Ministerio del Interior, o sea, cada ministerio, o sea, como vieron, el SINAGE recién se da, o bueno, se aprueba el reglamento y como que ya da casi toda la base en el 2011, pero en el 2017 que ocurrió lo del niño, lo del niño costero, no, 2016. 2016 también ocurrió un niño costero, pero moderado, si mal no me equivoco. Dentro de todos los sectores de educación, salud, y el resto, solamente educación era uno de los primeros que recién estaba implementando su COE. Pero ya en el 2017, ya, por ejemplo, el Ministerio de Cultura ya empezó a implementar también sus módulos, donde empezaban a pedir practicantes. Ahora, tanto y el Ministerio del Interior también, creo que hay otras colegas también que han trabajado ahí, en el Ministerio del Interior, inclusive en el mismo INDECI también. Pero acá hay un detalle. Para que ustedes empiecen a hacer prácticas, claro, yo recomiendo bastante que, si bien al menos para que cuando ni bien ingresen no se sientan un poco perdidos en qué parte están y para qué lo hacen y dentro de qué, y también ver si es que eso les compete, y también porque como todo tiene un marco normativo, porque uno puede tener varias apreciaciones y varias sugerencias, pero también por eso es importante, y por eso comencé un poco y casi la mitad de la exposición, con que un poco entiendan el armazón, ¿no?, de todo ello, es para que ustedes puedan como que orientar esas propuestas a sus superiores, ¿no? Pero que sean de maneras más asertivas, ¿no? Porque si es que ustedes de repente le empiezan a dar una metodología un poco bastante abstracta y un poco bastante difícil de entender a ellos, se les va a complicar bastante. Y sobre todo que una vez que ya empiezan a leer todo ello y empiezan al menos de entender, porque ya esto como que toma un poco su tiempo de entender bajo qué proceso estás, hay ciertas herramientas que quizás que como practicantes podrías desarrollar, ¿no? Y que no tienes que dejar de lado. Si bien nosotros utilizamos bastante una herramienta que es el GRASP, que es para los análisis sinópticos, ¿no? Porque también tenemos, ¿no?, diferentes herramientas para los análisis de estos fenómenos, ¿no?, con patrones mayores, y luego vamos también disminuyendo en escala. Los ministerios y todas las definiciones que les he mostrado aterrizan en que tienes que identificar y espacializarlo. Entonces, el que ustedes por lo menos vayan con nociones de sistema de información geográfica es vital, para que más bien ustedes faciliten, porque ya tienen, o sea, lo bueno de ustedes es que ya tienen esa potestad de que cuentan con bastantes conceptos, definiciones ¿no?, de los procesos asociados a los diferentes fenómenos, ¿no? Pero en ese momento, cuando estén en INDECI, o estén en el COE Cultura, o estén en Educación, o en diferentes centros de emergencia, ustedes también tienen que identificarlo, o sea, no quedarse en que ya encontré y acá ya sea la probabilidad que podría ocurrir aquí, sino cómo es que ustedes tienen que facilitar esa información, y todo es espacializable. Entonces ahí es donde yo sí les recomiendo bastante de que no esperen de repente hacer prácticas para que recién se estén nutriendo en ciertas herramientas. O sea, acá las cosas, lo bueno es que de practicante no te van a exigir mucho, pero sí vas a avanzar bastante y mucho más rápido para que en la inversión en ese tema, si es que vas de la mano la definición de los procesos, que es muy importante, ¿no? Inclusive yo diría que es mucho más importante que manejar las herramientas, pero no debes dejar muy debajo el manejo de ciertas herramientas que te van a ayudar, ¿no? Ahora, en el Ministerio del Ambiente, quizás no como riesgo de desastres, pero sí como hay una dirección de armamento territorial, que también deberían estar viéndolo. Porque todo, en realidad, desde mi punto de vista, si es que tenemos un buen uso y ocupación del territorio, en realidad la componente de riesgo debería reducirse, y también los impactos del cambio climático deberían reducirse. Sin embargo, como se da ahorita, la realidad es que hay mucha ocupación desordenada, y es por eso que
siguen incurriendo en tales cosas, pero ahí va un tema de que es más difícil ya cuando ya se tiene ese asentamiento de ciertas poblaciones, conllevarlas a otro lado, ese también es todo un manejo y es mucho más complicado, ¿no? Pero al menos en esta Dirección de Desarrollo Territorial Ambiental hay a veces en la Dirección de Recursos Naturales hay prácticas que normalmente, obviamente, como la mayoría del Ministerio del Ambiente son geógrafos, son los que más o menos ustedes van a tener que competir por eso. Pero, o sea, pero ahí como que trabajan igual, dentro de la experiencia que he tenido ahí, es que hay geógrafos, pero también saben los geógrafos de que ellos tienen que trabajar con los especialistas, ¿no? De la mano, porque ellos conocen ciertas temáticas, pero para llevarlas, ¿no? O para conducir las acciones, ¿no? De ciertas temáticas necesitan los especialistas, ¿no? Y bueno, podrían también revisar eso, ¿no? El Ministerio del Ambiente, básicamente, y de repente ahorita, en realidad, ahorita también he visto en algunas municipalidades. Si ustedes leen la norma y leen, por eso que yo les recomiendo bastante, que lean y que se relean de la A a la Z del reglamento de la ley 29664, porque tienes todas las disposiciones, todos los capítulos en los cuales inclusive te dice dónde tú podrías incorporarte. Claro, como es un poquito normativo, les va a costar un poco al inicio, pero ahí te dice de que los gobiernos regionales, o sea, si bien hay 100% de presencia de emergencia, ¿no? En los sectores, la función ahorita, claro, si bien el equipo que está aquí en los diferentes módulos realiza todo esos, toda esa interpretación, toda esa identificación y todos los sustentos técnicos para los tomadores de decisiones en los gobiernos locales, como los gobiernos locales todavía son, el fortalecimiento de capacidades todavía es un poco débil, es que en realidad ahorita se está en ese trance, ¿no? Donde muchos municipalidades también deberían tener activo su COE, ¿no? Inclusive, por ejemplo, yo que estoy acá en Lima, en San Juan de Lurigancho, si veo en la web, veo que ahí está su equipo de centro de presencia de emergencia. Entonces, hay varias municipalidades que he estado viendo, creo que una ha estado por Huacho, creo, que han pedido prácticas, pero en realidad como que para la componente de centro de presencia de emergencia, en el módulo de monitoreo de análisis, que es básicamente donde nosotros más entramos, ¿no? Pero eso no indica que cuando entres tú a un COE, y que de repente, bueno, no sé si ustedes quieren, ahí lo pueden escribir o en el video ahí, ya luego yo les podría responder, se podría un poquito ver las funciones y un poco los procesos más específicos y más técnicos que van a hacer ustedes en un módulo de monitoreo y análisis en un centro de presencia de emergencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias por el tiempo. Vamos a dar por terminado la ronda de preguntas. Ahora le daré paso a mi compañero para que finalice la sesión. Buenas noches. ¿Algunas palabras que quisiera decir, ingeniera Marisela, antes de finalizar su charla? Bueno, no, simplemente agradecerles, espero que les haya servido un poco la parte panorámica, y nada, incentivarlos a que en realidad conozcan este mundo, conozcan y en realidad consulten cualquier cosa, y ahí les he dejado mi correo, o el mismo video también, que a veces creo que a veces lo suben a YouTube, ahí también más rápido lo podría responder. Quizás al inicio les va a parecer un poquito abrumador, pero una vez que ustedes ingresen, tienen que interiorizarse de que tienen que orientarlos a políticas y estrategias, porque quieran o no quieran aceptarlo, y también los otros estudiantes, si son de otras carreras, todo, en realidad, si no hay voluntad política, por más de que uno pueda hacer un estudio o un paper súper interesante, si es que eso no está ahorita amarrado a que la municipalidad, ¿no? Pueda ejecutar ciertas cosas, ¿no? O no esté incluido en su POI, ¿no? En su plan operativo,
y para que lo incluyan en su plan operativo tengan que hacer un plan de desarrollo concertado, y ahí también ahorita ese plan no está bastante haciendo énfasis en que incorporen esta gestión esta parte de riesgo de desastres. Ustedes van a ver de que en realidad es bastante dinámico, ¿no? Entonces acá como que les he tratado en resumen, ¿no? Ya para cerrar, de decir un poco algunos ejemplos de cómo va a ser su participación en los equipos técnicos para los estudios de los instrumentos técnicos para la presión territorial, y también algunas experiencias, pero no lo he esquematizado muy bien, algunas funciones y algunos resultados que hemos hecho en el Centro de Operaciones de Emergencia, ¿no? Que es ya más como que la transición de la parte preventiva a la parte reactiva, ¿no?